Bueno amigos, continuamos con la lectura Las aventuras de Arthur Gordon Pym, capítulo 19. Tardamos casi 3 horas en llegar a la aldea, que se hallaba a unos 15 kilómetros en el interior y la senda se deslizaba a través de una zona escarpada. Mientras caminábamos el grupo de Todwit, todos los 110 salvajes de las canoas, iba siendo reforzado a cada instante por pequeños destacamentos de 2 a 6 o 7 hombres, que se nos unían, como por casualidad, en las diferentes revueltas del camino. Había en todo aquello como un propósito sistemático que me hizo sentir desconfianza, y le hablé al capitán Guy de mis inquietudes, pero ya era demasiado tarde para retroceder y convenimos que 10 mejor para nuestra seguridad era demostrar una desconfianza absoluta en la buena fe de Todwit. Seguimos adelante, pues con los ojos muy abiertos respecto a los manejos de los salvajes, sin permitirles dividir nuestras filas, irrumpiendo entre ellas. Así, al atravesar un barranco escarpado, llegamos al fin a un grupo de viviendas que, según nos dijeron, eran las únicas existentes en las islas. Cuando estábamos a la vista de ellas, el jefe dio un grito, repitiendo con frecuencia la palabra cloc cloc, que supusimos sería el nombre de aquella aldea, o tal vez el nombre genérico de todas ellas. Las cabañas eran del aspecto más miserable que imaginarse pueda, y diferenciándose en esto incluso de las razas salvajes más inferiores que la humanidad haya conocido, no estaban construidas siguiendo un plan uniforme. Algunas de ellas, las pertenecientes a los Wampou o Yampous, grandes personajes de la isla, consistía en un árbol cortado a 1 metro de la raíz, aproximadamente, con una gran piel negra echada por encima, que colgaba en pliegues sueltos sobre el suelo. Allí debajo se acurrucaba el salvaje, mientras estaban hechas con toscas ramas de árboles llenas de hojarasca seca, dispuestas de modo que se reclinaban, formando un ángulo de 45 grados contra un banco de barro amontonado, sin forma regular, hasta una altura de 1,5 metros o 2 metros. Otras incluso eran simples agujeros excavados perpendicularmente en la tierra y cubiertos con ramas semejantes que el habitante de la morada tenía que apartar al entrar y que debía colocar de nuevo cuando había entrado. Algunas estaban construidas entre las ramas horquilladas de los árboles, tal como crecían, cortando a medias las ramas superiores, de modo que cayesen sobre las inferiores, formando así un cobijo más denso contra el mal tiempo. Pero la mayoría consistía en pequeñas cavernas, poco profundas, raspadas al parecer en la cara de un escarpado arrecife de piedra negra, cortado a pico y muy parecido a la tierra de Batanero, muro que rodeaban 3 lados de la aldea. A la entrada de cada una de aquellas cavernas primitivas había una roca pequeña, que el morador colocaba cuidadosamente antes de la abertura cuando abandonaba su residencia. Ignoro con qué propósito, pues la piedra no era nunca más que del tamaño suficiente para cerrar una tercera parte de la abertura. Esta aldea, si merece semejante nombre, estaba situada en el valle de cierta profundidad, al cual solo se podía llegar por el sur, pues el escabroso arrecife del que ya he hablado cortado todo acceso en otra dirección. Por el centro del valle corría un arroyo susurrante, de la misma agua de apariencia mágica que ya he descrito. Alrededor de las viviendas vimos varios animales extraños, todos al parecer perfectamente domesticados. Los más grandes recordaban a nuestro cerdo común, tanto en la estructura del cuerpo como en el hocico, pero el rabo era peludo y las patas delgadas como las del antílope. Su marcha era muy torpe e indecisa, y nunca le vimos intentando correr. Encontramos también otros animales de aspecto muy similar, pero más largos de cuerpo y cubiertos de lana negra. Había una gran variedad de aves domésticas moreando por los alrededores y que parecían construir el alimento principal de los nativos. Con gran asombro nuestro, vimos albatros negros entre aquellas aves en completo estado de domesticación,
que iban periódicamente al mar en busca de alimento, pero regresando siempre a la aldea como a su hogar, y utilizando la orilla sur de las cercanías como un lugar de incubación. Allí se juntaban con sus amigos los pelícanos, según costumbre, pero estos no les seguían nunca hasta las viviendas de los salvajes. Entre las otras clases de aves domésticas habían patos que diferían muy poco del pato marino de nuestro país, bubias negras y un gran pájaro bastante parecido al buarro, pero que no eran carnívoros. Parecían haber allí una gran abundancia de pescado. Durante nuestra visita vimos una gran cantidad de salmones secos, bacalaos, delfines azules, caballas, rayas, congrios, elefantes marinos, mújiles lenguados, éscaros, cueras, triglas, merluzas, roballos y otra variedad innumerable. También observamos que en su mayor parte se parecían a los peces que se encuentran en los parajes del grupo de las islas del Lord Auckland, a una latitud tan baja como a los 51 grados sur. La tortuga de los Galápagos abundaba también mucho. Vimos pocos animales salvajes y ninguno de gran tamaño o de una especie que no fuera familiar. Una o dos serpientes de terrible aspecto cruzaron nuestra senda, pero los nativos le prestaron poca atención, de lo que dedujimos que no eran venenosas. Cuando nos acercamos a la aldea con Todwit y su partida, una gran multitud del pueblo se lanzó a nuestro encuentro, dando fuertes gritos, entre los cuales solo distinguíamos los eternos, Anamomo y Lama Lama. Nos sorprendió mucho ver que, a excepción de uno o dos, los recién llegados iban completamente desnudos, pues las pieles solo las usaban los hombres de las canoas. Todas las armas del país parecían estar en posesión de estos últimos, pues no había ninguna entre los de la aldea. Había muchas mujeres y niños, no careciendo las primeras de lo que puede llamarse belleza personal. Eran altas, erguidas, bien constituidas y dotadas de una gracia y desenvoltura como no se encuentra en la sociedad civilizada. Sin embargo, sus labios, al igual que la de los hombres, eran gruesos y vastos, hasta el punto de que ni al reír dejaban ver nunca los dientes. Su cabello era más fino que el de los hombres. Entre todos aquellos salvajes desnudos podría haber 10 o 12 que estaban vestidos, como los de las partidas de Todwit, con pieles negras y armados con lanzas y pesados garrotes. Parecían tener gran influencia entre los demás, quienes al hablarles les dirigían siempre el título de Guampo. También ellos eran los que moraban en los palacios de las pieles negras. El Todwit estaba situado en el centro de la aldea, y era mucho mayor y algo mejor construido que los otros de la misma especie. El árbol que constituía su soporte había sido cortado a una distancia aproximada de 3,5 metros de la raíz, y justamente debajo del corte había dejado varias ramas que servían para extender el techo e impedir de este modo su aleteo contra el tronco. Además, el techo, que consistía en 4 pieles muy grandes, unidas entre sí por pinchos de madera, estaba asegurado en su base con estaquillas que atravesaban la piel y se hundían en tierra. El suelo estaba sembrado de buena cantidad de hojas secas a modo de alfombra. A esta cabaña fuimos conducidos con gran solemnidad, metiéndose en ella todos los indígenas que cupieron. Todwit se sentó sobre las hojas y nos hizo señas de que imitáramos su ejemplo. Lo hicimos así, y nos sentimos entonces en una situación especialmente incómoda, sino crítica. Nos hallábamos en el suelo 12 en total, en unión de los salvajes, en número de 40, sentados sobre sus corvas y tan apretados a nuestro alrededor, que si hubiesen surgido algún disturbio, nos habría sido imposible hacer uso de nuestras armas o incluso ponernos de pie. Las aperturas no eran tan solo dentro de la tienda, sino también fuera, donde probablemente se hallaban todos los habitantes de la isla, y únicamente los continuos esfuerzos y vociferaciones de Todwit impedían que la multitud nos atropellase hasta matarnos. Sin embargo, nuestra seguridad dependía de la presencia de Todwit entre nosotros, por lo que decidimos apretarnos a él.
como la única oportunidad de salvarnos, resuelto a sacrificarle inmediatamente a la primera manifestación de hostilidad. Después de algunas molestias, se consiguió cierta tranquilidad cuando el jefe nos dirigió un discurso muy extenso y que se parecía mucho al que nos dedicó en las canoas, con la excepción de que los anamo-mos eran ahora más vigorosamente pronunciados que los lamo-lamas. Escuchamos en profundo silencio hasta que terminó su arenga. Entonces el capitán Gui le respondió asegurándole al jefe su eterna amistad y buena voluntad, concluyendo su réplica con el regalo de unos collares de abolorios azules y un cuchillo. Al coger los primeros, el reyezuelo, con gran sorpresa nuestra, levantó la nariz con expresión de desprecio, pero el cuchillo le causó la satisfacción más ilimitada, e inmediatamente ordenó que se sirvieran la comida. Esta fue servida en la tienda por encima de la cabeza de los asistentes y consistía en las entrañas palpitantes de un extraordinario animal desconocido, probablemente uno de aquellos cerdos de patas delgadas que habíamos observado al acercarnos a la aldea. Viendo que no sabíamos cómo arreglárnoslas, comenzó, como para darnos ejemplo, a devorar a grandes bocanados el suculento alimento, hasta que no pudimos soportar por más tiempo aquel espectáculo y dimos muestras tan evidentes de náuseas que inspiraron a su majestad un asombro solo inferior al que le había causado los espejos. Sin embargo, declinamos compartir las exquisiteces que nos ponían delante y nos esforzamos por hacerle comprender que no teníamos apetito alguno, pues acabamos de tomar un sustancioso dejeuner. Cuando el monarca dio fin a su comida, comenzamos a hacerle una serie de preguntas de la manera más ingeniosa que pudimos imaginar, con el propósito de descubrir cuáles eran las principales producciones del país, por si pudiéramos sacar provecho de alguna de ellas. Por fin pareció comprender lo que queríamos decirle, y se ofreció a acompañarnos hasta una parte de la costa donde nos aseguró, señalando a un ejemplar de aquel animal, que encontraríamos la biche de Mary en gran abundancia. Estamos encantados de aprovechar esta primera oportunidad de librarnos de las apreturas de la multitud y manifestamos nuestra impaciencia por ponernos en marcha. Luego salimos de la tienda y, acompañados por toda la población de la aldea, seguimos al jefe hasta la extremidad sudeste de la isla, no lejos de la bahía donde estaba anclado nuestro barco. Esperamos allí durante cerca de una hora hasta que las 4 canoas fueron traídas por alguno de los salvajes a donde estábamos nosotros. Todo nuestro grupo embarcó en una de ellas y fuimos conducidos a lo largo del arrecife antes mencionado y luego hacia otro más apartado, donde vimos tan gran cantidad de biches de mar como jamás los marineros más viejos de entre nosotros había visto en aquellos archipiélagos de latitudes inferiores, tan renombrados por este artículo de comercio. Permanecimos junto a aquellos arrecifes tan solo el tiempo suficiente para convencernos de que hubiéramos podido cargar fácilmente una docena de barcos con aquel animal en caso de necesidad. Mientras íbamos a lo largo de la goleta y nos despedimos de Todwit después de hacerle prometer que nos traería en el plazo de 24 horas tantos patos marinos y tortugas de los Galápagos como pudieran cargar sus canoas. En toda esta aventura no vimos nada en la conducta de los nativos para suscitar sospechas, en la sola excepción de la sistemática manera como habían reforzado su banda durante nuestro trayecto desde la goleta a la aldea.